Sabe, el ser humano es el único ser de la creación que tiene la capacidad de razonar de una manera consciente. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de hacer un análisis de cada situación y de tomar decisiones sobre lo que él analiza. Es el único de la creación. Ninguna otra criatura tiene la capacidad de analizar una situación y de tomar decisiones conforme a lo que analiza. Solamente el ser humano. El cerebro del ser humano es diferente al cerebro del reino animal. Y sabe, averiguando esto me di cuenta que la ciencia pone en el reino animal al hombre. Pero escúcheme, aunque la ciencia mete al ser humano en el reino animal, bíblicamente es incorrecto. Espérame, me vine a enterar ahorita que nosotros pertenecemos que al reino animal según la ciencia, porque somos mamíferos y homo yo no sé qué, bueno, toda esa parte. Pero sabe, no es así. El hombre no fue creado ni diseñado con los animales. El hombre fue creado y diseñado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros no somos animales, somos la imagen de Dios en la tierra. ¿Usted me está comprendiendo lo que le digo? El hombre no pertenece al reino animal, el hombre pertenece al reino de Dios. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tú y yo pertenecemos al reino de Dios, no al reino animal. El ser humano es el único ser que puede recordar el pasado, analizar el presente y diseñar su futuro. Vuelvo y repito esa frase. El ser humano es el único ser, hablando de la parte terrestre, que puede recordar el pasado, analizar el presente y diseñar su futuro. Porque el cerebro del hombre es la máquina más poderosa jamás diseñada. En la vida se han diseñado cosas importantes y maravillosas, pero todas han tenido su origen en la mente del hombre. Por más que sea extraordinario lo que se crea, tiene como origen el pensamiento del hombre. La mente del hombre es extraordinaria porque tiene su origen en la mente de Dios. Por eso es extraordinaria. Porque la Biblia nos dice que nosotros fuimos diseñados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos las cualidades de Dios. Y Pablo dijo, porque ustedes tienen la mente de Cristo. Wow, impresionante. Diga al que está a su lado, usted es más de lo que piensa. Tenemos la mente de Cristo. Por eso somos seres a imagen y semejanza de Dios. Fue el único ser sobre el cual Dios sopló de su espíritu. La Biblia dice que Dios creó al hombre y le dice, señoree, gobierne. Lo que le está diciendo es, usted tiene la capacidad para gobernar y tomar decisiones sobre la tierra. Fue ese el encargo del cielo para el hombre. Dios le dio una responsabilidad, pero también le dio la sabiduría para tomar las decisiones correctas sobre esa responsabilidad. Dios le dice al hombre, gobierne la tierra. Ese era su propósito o es su propósito, pero le dio la mente, el cerebro, la sabiduría necesaria para que tomara las decisiones correctas con respecto a esa responsabilidad. Yo quiero decirte algo, Dios nunca te da una responsabilidad con la que no puedes. Nunca. Dios primero te dota de todo lo que tú necesitas para poder cumplir el propósito que Él te mandó a hacer en la tierra. ¿Usted está comprendiendo lo que le quiero decir? Dios te da la responsabilidad y también la sabiduría que necesitas para cumplirla. Cuando Dios te diseñó con un propósito, pero también colocó en ti toda la capacidad, la habilidad, la sabiduría para poder tomar decisiones correctas para cumplir ese propósito. Por eso que lo que tienes que hacer como un ser humano que es imagen y semejanza de Dios es aprender del pasado, analizar el presente y diseñar tu futuro. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Del pasado se aprende, el presente se analiza para poder diseñar el futuro correcto que viene de parte del Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 16, mire lo que Dios le dice al hombre. Versículo 16 de Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no solamente le dio una responsabilidad al hombre, no solo le dio la sabiduría para cumplirla, sino que también le dio las indicaciones específicas sobre esa responsabilidad. Escucha bien, por favor. Dios le dice: mira, al hombre, te doy esta responsabilidad para que hagas esto en la tierra. Te doy la sabiduría que necesitas para cumplir la responsabilidad, pero también te estoy dando las instrucciones de cómo lo debes hacer. Le dio la responsabilidad a la tierra, le dio la sabiduría y le dio las instrucciones. Y en este caso le está diciendo: puedes disfrutar de todo, pero no puedes comer ni tocar el fruto del árbol que está en el centro del huerto, porque si comes de él vas a morir. Y aquí viene una pregunta: ¿de quién dependía vivir en bendición o morir? ¿De Dios o del hombre? ¿De quién dependía permanecer en bendición o caer de la bendición? ¿De Dios o del hombre? ¿Cuántos dicen que de Dios? Por omisión los demás dicen que del hombre, ¿cierto? Pues están en lo correcto. No dependía de Dios, dependía del hombre. Escucha lo que te quiero decir: vivir en la bendición de Dios no depende de Dios, depende de ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú decides. Por eso, porque tú eres el que toma las decisiones. Por eso depende de ti y no de Dios. El Señor simplemente generó las circunstancias, lo puso en el paraíso, lo puso en el Edén y le dijo: a partir de ahora las decisiones las tomas tú. Estas son las instrucciones, decide bien. Y así mismo Dios hace con nosotros, nos manda a la tierra. Venimos con un plan, con un propósito, nos da la sabiduría, nos da las instrucciones, pero tú decides si las sigues o no. El que decide eres tú, no Dios. Dios nos diseña con esa sabiduría. Dios nos entrega ese Edén. Dios nos muestra el árbol del cual no se puede tocar ni comer. Nos da las instrucciones, pero en definitiva, tú decides. Por eso le quise colocar: tú decides. Porque en ocasiones creemos que perdemos la bendición por culpa de Dios, y no. El paraíso no se perdió por culpa de Dios, sino por falta de tomar decisiones correctas. Y muchas cosas en nuestra vida se pierden es por falta de tomar decisiones correctas. El pasaje que leí en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice: escoge. ¿Quién es el que escoge? ¿Quién es el que escoge? Nosotros somos los que escogemos, no Dios. Él simplemente coloca delante de nosotros la vida y la muerte, coloca delante de nosotros la bendición y la maldición, pero es el hombre el que tiene la responsabilidad de decidir. Eso se llama libre albedrío, voluntad para decidir. Así nos diseñó el Señor, para nosotros poder decidir, tomar decisiones. Diga conmigo: el que decido soy yo. El Señor simplemente pone delante de ti y Él te aconseja. Porque mire lo que te aconseja: escoge pues la vida para que vivas. Él sí te aconseja y te dice: escoge la vida, escoge la bendición, sigue mis instrucciones para que vivas, pero no te obliga. El que toma las decisiones eres tú. ¿Sabes? Tú decides si guardas el huerto de Edén o comes de la fruta prohibida. Tú decides. Tú decides si guardas el huerto del Edén o comes de la fruta prohibida. Tú decides. El Señor simplemente le dijo: mire, vea, esta es la bendición. Si hace esto, es la maldición. Tome la decisión correcta, que tiene la capacidad para hacerlo. Pero lamentablemente el hombre en un principio decidió incorrectamente y decidió comer del fruto del árbol que el Señor le dijo no comiera, y violó las instrucciones de Dios. Por eso perdió el Edén, perdió el paraíso, pero no fue culpa de Dios, fue culpa de las decisiones. Amén. ¿Sabe? El pecado más grande de Adán y Eva fue que, sabiendo lo que era bueno y lo que no podían hacer, decidieron hacer lo malo. Adán y Eva conocían muy bien las instrucciones de Dios, conocían muy bien el árbol que no podían comer, tenían la sabiduría y la capacidad de cuidar su paraíso,
pero decidieron comer del fruto. Ellos lo decidieron. ¿Sabe? Y este pecado sigue siendo el mismo. ¿Cuántos conocen qué es lo bueno y lo malo? Nadie conoce qué es lo malo. ¿Cuántos saben qué es lo bueno y lo malo? Mire, si usted diga que no, eso está ya implantado en su espíritu. El mismo espíritu reargulle y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que el pecado del hombre sigue siendo el mismo, pero de los que no vinieron. El pecado del hombre es que teniendo la capacidad de tomar decisiones sabias, decide tomar decisiones necias. Ese es el problema del hombre. Que teniendo la capacidad de tomar decisiones sabias, decide tomar decisiones necias. Que pudiendo tomar las decisiones correctas, decide las decisiones que van en contra de las instrucciones de Dios. El que decide si lo sigues eres tú. Eva sabía lo que Dios le había dicho. Cuando la serpiente le habla, ella dice: no, Dios dijo que del árbol del centro del huerto no podemos comer porque vamos a morir. O sea que ella lo sabía. Sin embargo, aún sabiéndolo, decidió comer. Adán también lo sabía, porque él fue el que recibió el mandato. A él se le dijo: no puedes comer de ese árbol, pero aún sabiéndolo, decidió comer. Escúchame, cuando decides en contra de lo que Dios manda, estás decidiendo mal. Dios te dio la sabiduría, pero nunca serás más sabio que Dios. Cuando tú decides en contra de las instrucciones de Dios, estás decidiendo mal. Hay personas que deciden en contra de la palabra porque creen que sus decisiones son mejores. Diga al que estás al lado: te equivocas, y grandemente. Te equivocas. Cuando tú decides en contra de las instrucciones de Dios, te equivocas y te expones a perder tu Edén. Te expones a perder tu paraíso. Nunca tus decisiones serán más sabias que las decisiones de Dios. Nunca. Nunca lo que tú piensas será más sabio que lo que Dios piensa. Nunca. Por eso, si vas a decidir, decide conforme a las instrucciones que Dios te ha dado en su palabra. Siempre decide correctamente. Ahí en ese momento ellos pecan. Pecan porque ellos toman la decisión de comer del fruto. Y cuando son confrontados por Dios, porque Dios los confrontó, entonces en ese momento Adán le echó la culpa a Eva. Le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y él le dice: la mujer, la que tú me diste, me engañó. Y entonces Eva le echó la culpa a la serpiente. Le dijo: no, la serpiente me engañó a mí. Y escuche, ninguno le echó la culpa a Dios. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente ahí no habló, se quedó callada. Pero ninguno de los tres actores le echó la culpa a Dios. ¿Y sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Dios no es culpable de lo que pasa en tu vida. Tú eres quien toma las decisiones, no es Dios. Dios no es culpable de lo que pasa en tu vida, porque tú eres el que toma las decisiones. El Señor simplemente los puso allí para bendición y les dio las instrucciones para hacerlo. Así que la culpa no era de Dios. La culpa en ese momento no era de Dios. La culpa era de ellos. Cada cual es responsable ante Dios. Adán fue responsable, Eva fue responsable y hasta la serpiente fue responsable. Dios no se la pasó. Cuando Adán le dice: no fue culpa de él, le dijo: no, Señor, yo a usted le di la capacidad para que tomara decisiones y decidió mal. Cuando Eva le dijo que era la serpiente, le dijo: no, señora, yo a usted le di la capacidad para que tomara decisiones correctas y decidió mal. La culpa no es mía, la culpa es suya. Y por lo tanto vinieron ¿qué? Las consecuencias. Escúcheme, Dios no es responsable de lo que pasa en tu vida. Él simplemente te dio la sabiduría para que tú decidas lo que quieres: o la vida o la muerte, o la bendición o la maldición. La culpa de todo es nuestra. Si decidimos bien o decidimos mal. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios te dio una capacidad para que decidas bien y te dio las instrucciones que debes de seguir. Es culpa de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Así que el único responsable de tu vida eres tú, porque tú decides. Tú decides. Tú decides disfrutar del paraíso o comer del fruto prohibido. Yo soy el que decido. Yo decido santificarme o pecar. ¿O quién te obliga a pecar? No, yo soy el que decido: o me santifico o peco. Tú decides orar o dormir.
Tú decides congregarte o quedarte viendo televisión. Tú decides levantarte o quedarte en el suelo. Tú decides servir a Dios o servir al mundo. Tú decides prepararte o estancarte. En definitiva, tú siempre eres el que decides. Dios te dio la capacidad para que seas tú el que tome las decisiones y te dio las instrucciones. Nadie te obliga a comerte la fruta prohibida, tú decides. Nadie te obliga a hacer lo incorrecto, tú decides. Siempre la decisión está en mí, porque Dios nos dio la capacidad para decidir. Nadie te obliga, Dios simplemente te dio las instrucciones, pero en definitiva tú decides. Nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra vida, porque las decisiones las tomamos ¿quién? Nosotros. Tú eres el que decide si te casas o no te casas. Es más, tú eres el que decides con quién te casas. Nadie te obligó a casarte con la persona que tienes, ¿o sí? Nadie. Usted solito decidió. Y como dicen por ahí, creo que el pastor dice, el que busca su palo redondo, solitico se lo echa al hombro. Queriendo decir, usted tomó la decisión, entonces usted ya, tenga, dice la pastora. Usted decide con quién se va a casar, usted decide a quién va a elegir, usted decide el trabajo al que quiere ir a dedicar su tiempo, usted decide, todo lo decides tú. Hablando pues de personas que normalmente tienen la capacidad de decisión, todo lo decides tú. Así que si usted y yo somos los que decidimos, nosotros debemos aprender a ser responsables de nuestras decisiones. No le eches la culpa a otros y menos a Dios. Dios te dio la sabiduría y te dio las mejores instrucciones en su palabra, pero en definitiva tú decides. Así que diga al que está a su lado, decida bien. Diga al que está a su lado, decida bien. Decida bien. Porque es nuestra responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tú puedes decidir lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes decidir, pero escucha bien lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que tú puedes decidir lo que quieras, pero no todo lo que quieres te conviene y te edifica. Y ahí es donde está la sabiduría. Porque tú puedes decidir lo que quieras, pero no todo lo que quieres te conviene y te edifica. Usted tiene la capacidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Usted tiene la capacidad de decidir por la bendición o por la maldición. Usted tiene la capacidad de cuidar el huerto del Edén o comerse la fruta prohibida. Pero escúchame, aunque tienes la capacidad de decidir lo que quieras, no todo lo que tú quieres te edifica. Hay cosas que te convienen, hay otras que no. Hay cosas que te edifican, hay otras que no. Y ahí es donde está la sabiduría para aprender a decidir. Tú decides por Cristo o por el mundo. Tú decides. Asimismo tú decides ir al cielo o ir al infierno. La decisión de ir al infierno no es de Dios ni del diablo, es tuya. Ay, es que el diablo me va a echar al infierno. No, usted solito se va para allá si no sigue las instrucciones de la palabra. La decisión es nuestra, siempre nosotros decidimos. Y sabes, la mejor decisión es decidir conforme a su palabra. Tu sabiduría no está por encima de la sabiduría de Dios. La mejor decisión está en decidir conforme a su palabra. ¿Ustedes se imaginan si Eva decide conforme a la instrucción que Dios le había dado? Estaríamos aquí todos reídos. Y yo no sé si desnudos también, porque pues hasta ese momento no había como vergüenza. Que esa es la parte que a uno como pecador le cuesta como analizar, ¿cierto? Yo decía, Señor, pero está como dura la situación. Pero si ella decide bien, viviríamos todavía en una tierra sin pecado, sin maldad, sin muerte, si hubiese decidido bien. Pero ya decidió mal, en contra de la palabra del Señor. Y hay muchos paraísos que se pierden porque siguen el mismo camino de Eva. Deciden en contra de la palabra de Dios. Deciden en contra de sus mandamientos. Dios coloca la vida y ellos eligen la muerte. Dios coloca la bendición y eligen la maldición. Pero en definitiva, tú eres el que decides. Amén. Así que tú decides si cuidas la bendición
o el Edén o lo pierdes. Termino con el mismo versículo que empecé. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hoy Dios está siendo testigo de esta palabra. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. 3 cosas: amando a Jehová, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Esa es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es esta: tú debes decidir amar a Jehová, atender a su voz y seguirle a Él. Esa es la instrucción de Dios. Eso es lo que Dios te dice que hagas. ¿Para qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Lo que está diciendo es: si tú decides esto, vas a tener esa vida que Dios quiere que tú tengas. Y además de eso, vas a prolongar tus días para que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la daría. O sea, si tú quieres vivir bajo la bendición de Dios, tienes que decidir conforme sus instrucciones. Y sus instrucciones son que le ames, que atiendas su voz y que le sigas. Hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición, Dios las pone delante de ti. Y Él te aconseja que escojas la vida. Te da las instrucciones que son amar a Jehová, atender a su voz y seguirle. Pero en última, tú decides. Termino con esta frase: el pecado del hombre es que, teniendo la capacidad de tomar decisiones sabias, decide siempre tomar decisiones necias. Porque en definitiva, tú decides. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores?